Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Foro de Discusión. Hoy hablaremos de un tema muy controversial y doy la bienvenida a Marlene Nava, Ana Laura Ruiz, Mónica Delgado y Carlos Mauri. Y bueno, para dar inicio a este debate, comienzo contigo, Marlene. Hola, Andy. Bueno, como sabemos, el racismo es un problema social y depende de cada uno de nosotros, ya que puede contribuir o puede erradicar los prejuicios raciales. Y bueno, Mauri, me gustaría saber tu punto de vista sobre lo que está diciendo nuestra compañera Marlene. Bueno, yo creo que el racismo viene de tiempo atrás, desde que se comenzó con esto de la división de razas, ¿no? En cuanto a los obreros, los dominantes, los gobernantes y los gobernados. Y yo creo, sí estoy a favor del racismo en algunos aspectos, creo que es parte de la evolución del hombre, es parte también, como lo decía Darwin, de la supervivencia del más fuerte. Ahorita en este caso tendríamos que hablar de racismo hacia personas que, según mi perspectiva, claro, no tienen cabida en esta sociedad. Hablamos de las personas que tienen unas desviaciones, por decir, sexuales, o simplemente que se dedican a otra cosa que no es el fin de la sociedad, que es convivir y llegar a un bien común y a una cohesión social adecuada. Pienso que estaría bien, más bien aplaudo, hablando de la nota que estábamos platicando hace un momento, tener ese racismo hacia personas que afectan a la sociedad, en este caso específico de los pedófilos. Estaba en la nota un matrimonio que pertenecía a una secta, en las cuales se piensa que tienen o que son parte de la raza perfecta. En este caso es Jeremy y Kristen Moody, los cuales asesinaron a dos personas que practicaban la pedofilia. En la nota nos dice que en el caso y en el juzgado, obviamente tenían 30 años de cárcel. Ya después se les condenó a cadena perpetua. Yo creo que está bien que se practique este tipo de situaciones, ¿no? De que erradiquemos esos males que hay en la sociedad, como el caso de la pedofilia, de los asesinatos. Si bien el racismo también viene desde el gobierno, donde a una persona que asesina nos portamos de una forma racial al darle cadena perpetua o pena de muerte. Entonces yo creo que sí debemos de practicar este tipo de esta ideología, porque es lo que es el racismo, una ideología. ¿Para qué? Para el desarrollo humano y la evolución. Así es, me parece que el término racismo, es indignante y la sociedad contribuye a él. Pero dime, Mauri, nos mencionas a estos sujetos de la nota. ¿Tú qué harías si tu familia estuviera en esa postura y que el gobierno hiciera justo lo que hizo con estos dos sujetos? Pues les dio cadena perpetua. Si te das cuenta, es racismo por ambas partes. Racismo de estas personas que condenaron. ¿Por qué? Porque hicieron un crimen, y racismo hacia esas personas porque tenían una desviación sexual, que eran pedófilos. Entonces yo creo que está bien por ambas partes. Reitero la pregunta, ¿tú qué harías si fuera de tu familia? Lo que yo haría sería aceptar las consecuencias de sus actos. Ahorita hablas así porque no estás en ese papel, ¿no? Pero ahorita estás hablando de unas personas muy lejanas, pero yo estoy segura que no dirías eso si fueran tus papás o algo así. Bueno, yo creo que cada quien, al formar parte de una sociedad, al ser ciudadanos, es responsable de sus actos. Sí, el caso es diferente, Marlene, cuando hablas o tienes la perspectiva de fuera a cuando la tienes ya cercana. Obviamente reaccionaría por instinto, soy sincero, reaccionaría por instinto, pero la ley ante todo es la ley, y yo creo que si somos parte de esta sociedad, solo nos queda asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Y tú, Moni, qué piensas al respecto? ¿Tú qué harías? Si también tu familia fuera así, ¿también apoyarías eso? Pues mira, lo apoyaría sí, porque es como dice Mauri, ¿no? O sea, ante cada acción, pues una reacción. Entonces, si son castigadas de esa manera, pues ni modo, o sea, así fue, ¿no? Entonces, sí mencionaba la nota, digo, si ellos, todo tiene una razón de ser, ¿no? Ellos lo hacen por algo. Si el gobierno, como lo vemos ahora en la actualidad, el gobierno no hace nada, pues uno tiene que actuar por sus propias manos, ¿no? Entonces, pues sí apoyo lo que dice Mauri, porque pues, tienen lo que se merecen. Bien, tú dices que el gobierno no apoya a la sociedad, pues ahí estamos hablando de un racismo, ¿no?
que no lo apoya. Pero vámonos más allá de lo de la nota. Me parece que el término de racismo es muy extenso y lo podemos ver reflejado en muchas situaciones. Bien lo decía con las personas de etnias, cuando llegan a un lugar y muchas personas discriminan y son racistas hacia ellos por su vestimenta o porque no tienen una educación muy extensa. O sea, me parece indignante cómo es que tratan a estas personas. Sí. Yo sé que, por ejemplo, esta parte del racismo no nada más es parte de porque tengas una tez más oscura, porque seas más inteligente, porque seas chaparrito, altito, flaco, gordo. Entonces, pero digo, esta parte del racismo en la que nosotros decimos, ay, no me junto con él porque pues está gordito, ¿no? O es de otro color. Es parte de esta cultura. O sea, los mexicanos somos así de, aunque no quieran, o sea, somos así de decir, ay, no, aquí me junto con ellos porque son los más populares. Laura. Creo que ahí estamos hablando del conformismo y ya estás diciendo, los mexicanos somos así. Imagínate, si entre mexicanos no nos apoyamos, ¿qué esperas en otros países? Vayamos cuando los mexicanos están en el extranjero. ¿Qué discriminación estos sufren por la mente tan cerrada de la sociedad hoy en día? ¿Qué opinas de esa situación, Mónica? Bueno, aparte, tú decías que estás a favor de que se defiendan y todo. ¿A ti te gustaría que llegara todos estos autodefensas aquí en Metepec y que le hicieran cosas a tu familia? ¿Ahí estarías a favor? Bueno, primero voy a contestar lo que me preguntó Laura, perdón. Digo, hablamos sí de generalidades, pero, o sea, perdón, seamos realistas, todos los mexicanos somos así. O sea, no nada más decimos Mauri, Mónica, somos así. No, todos somos así. Todos formamos esta parte de grupos y decimos, ay, los gorditos, los flaquitos, los buena onda. O sea, ahí ya es una parte del racismo. Entonces, y acerca de lo que me decía Marlene, mi familia, ¿a ti quién no te dice que también a tu familia se lo hagan o lo haga? Pero por algo yo estoy en contra, Moni. O sea, por eso estamos ya, o sea, a favor de que se hagan esas instituciones, de que estén en contra de eso, por lo mismo de que no llegue más lejos de lo que ya está. Bueno, Marlene, platicabas sobre esto de las autodefensas y el problema del narcotráfico. Le preguntaste a Mónica, ¿qué harías? ¿O a ti te gustaría que llegaran ahí este tipo de personas? Ahí ya te estás portando tú de una forma racista con ellos. ¿Por qué? Por sus actitudes y su actividad, a lo que se dedican. Y lo entiendo, es al punto al que voy. El racismo también tiene que ver con el miedo que tenemos de la reincidencia. Si una persona, supongamos de Michoacán, que tú ves que es asesina y que tiene en su lista más de 40 asesinatos, y tiene un hijo que más o menos tiene la misma forma de vestimenta, la misma forma de lenguaje, ¿tú qué pensarías? Por eso, Maurito, repito, ya hay instituciones que están haciendo esto para erradicar esto. Precisamente también tiene que ver con el racismo. Se portan racistas con esas personas y las limitan de su libertad, y es por eso que las llevan a otro tipo de sociedad. No sé, donde como dijiste tú, según las ayudan, pero no las dejan, las privan de su libertad de todos modos. Es un cierto tipo de racismo. Controlado no es racismo. Por eso, ¿a ti te gustaría que llegaran aquí y le hicieran algo a tu familia? Pues no, por eso yo apoyo este tipo de cosas, que es el racismo que se manifiesta, ya te dije, con los asesinos, con los pedófilos, con esas personas que no tienen cabida en esta sociedad. Bueno, si me dices que los privan de su libertad, perfecto, estoy de acuerdo, pero es para que crezca esa persona y para que no vuelva a caer en lo mismo que ha estado pasando o que pasó. Pero al final de cuentas es racismo. O bueno, ¿qué piensas tú? ¿Es racismo o no? Me parece que no, me parece que más que racismo es una ayuda para esas personas. Pues sí, pero totalmente apoya el punto que te dije. Las personas que no tienen cabida en esta sociedad, hablamos de, no sé, de México, de la ciudad,
No tienen cabida, ¿por qué? Porque desconocen acerca de los medios de comunicación, porque simplemente no saben leer, no saben escribir, diferenciando, claro, si son etnias, si tienen otro tipo de costumbres y tradiciones, no tienen cabida, ¿por qué? Porque no sabrían desenvolverse en esta sociedad. Bueno, pero también se pueden adaptar. O sea, si tú ya estás cerrando esa posibilidad, o sea, ¿cómo pretendes que las demás personas también lo hagan? Ok, bueno, adapta ahora a los grupos de autodefensas, adáptalos a la sociedad, adapta también a los narcotraficantes, adapta a los pedófilos, a los asesinos. ¿Cómo los vas a adaptar tú? O sea, no es adaptar, Mauri, simplemente va a haber una ley es el punto que tú me dijiste. Y también la ley es racista, ¿por qué? Porque te dije, limita o priva de la libertad a las demás personas, por eso son las cárceles. Pero la ley siempre te va a juzgar, en cualquier momento va a llegar el momento en que te va a juzgar. Entonces, ¿por qué dices que la ley está en contra del racismo? No, nunca dije que eso estaba así. Claro que sí, me dijiste, no puedes hablar de racismo porque para eso está una ley. Y estás poniendo ahí un punto de comparación. O sea, el gobierno hace que una sociedad fuera mestiza, ¿no? Que todos fueran iguales. Eso sí, históricamente, el gobierno no creo que haya dicho, no, que vengan los españoles para que se haga una raza mestiza. El gobierno no tuvo nada que ver en que seamos una raza mestiza. Se dio históricamente, ¿por qué? Porque España vino, nos conquistó y después se dio a la colonización y todo eso. Pero no tuvo nada que ver el gobierno. El gobierno no llamó a España. Perfecto. El gobierno, digamos que sí, ¿no? Que hace sus leyes y que hace este tipo de cosas que están mencionando. ¿Y por qué no empezar con nosotros mismos para poder combatir el racismo? Pero es que es algo que yo creo que no se tiene que combatir. Si tú lo quieres ver, si tú piensas que está mal, es un mal necesario. ¿Por qué? Porque si quieres o no, tienes que portarte racista, como te lo dije, con los asesinos, con los narcotraficantes, con los pedófilos, con las personas que atentan el bien de nuestra sociedad. Tienes que portarte racista. Bueno, un caso más extremo. Si no fueras racista ni con nosotros que somos animales racionales, ni con los animales naturales, ¿qué harías? ¿Dejarías que, no sé, un león que te puede comer viva aquí? ¿Por qué? Por no ser racista con ese animal. Tú que estás a favor de, o que quieres mucho a los animales. Obviamente no eres racista con tu mascota. ¿Por qué? Porque puede vivir dentro de esta sociedad, limitándola, claro. Tú la alimentas, no dejas que ande por la calle. Pero bueno, con un chimpancé, con un león, con un tigre, no tienen cabida en la sociedad. ¿Por qué? Por el peligro que representan. Precisamente por eso existe el racismo. Pero por supuesto, pero por eso cada animal tiene su lugar. O sea, no sé, me hablas de león, pues bueno, él tiene su hábitat en donde tiene que estar. ¿Por qué estar justo en un zoológico? Y vengamos de nuevo a lo mismo, o sea... Exactamente, cada animal tiene su lugar, cada persona tiene su lugar. Puede tener o no cabida en la sociedad, pero cada persona tiene su lugar. ¿Tú qué opinas de esto, Moni? Opino lo mismo, ¿no? O sea, no nada más los animales, también las personas estamos donde tenemos que estar. Ok, Moni, tú dices que las personas deben de estar donde deben estar. Y yo te digo que una misma persona puede ser discriminada o puede estar privilegiada, ¿no? ¿Tú ahorita cómo te encuentras? Me encuentro en el mismo punto que tú. ¿Tú cómo te sientes? No, pues por eso yo estoy en contra. Digo, ahorita tú puedes estar juzgando a las personas que están en un nivel más bajo y todo, pero vete a otra escuela, otra más de privilegio, ¿y cómo te vas a sentir? Obviamente te van a discriminar por no ser de la misma clase social. ¿Tú crees que no seamos de la misma clase social? Pues tú dímelo. Bueno, Marlene y Mónica, les pido que nos enfoquemos un poco más en el tema del racismo, ya que, bueno, este tema abunda para más. No solo se ha enfocado en, como ustedes lo mencionan, las escuelas, pero sí les pido, por favor, que nos enfoquemos más en el tema, ya que, bueno, este tema tiene todavía más de qué tratar. Claro que sí, Andy. Pues mencionaba hace un rato Marlene de esto de las clases sociales, ¿no? Hasta en eso hay niveles. Por eso tú hablas de neoclasismo, ¿no? O sea, desde mucho antes, desde la colonia, aquí las clases sociales altas siempre se distinguieron por buscar cosas para que solamente fueran para justificar sus privilegios. Entonces, ¿tú estás a favor de eso? Pues es que como tú lo dices, ¿no? Desde la colonia, perdón. Desde la colonia ha existido y sigue existiendo y va a existir. O sea,
pues no sé, cada quien tiene ocupa el lugar. Ok, dices, va a existir. O sea, te puedes ir a Estados Unidos y ¿qué? O sea, te va a dar igual si te discriminan o no. Si te dicen, como lo dijiste hace rato, que te digan chaparrita, morenita, lo que sea, ¿no? Como lo dijiste, que es generalizar de que todos los mexicanos nos ven así. O sea, ¿te gustaría irte a otro país y que te vieran así? Pues no es de que me guste. O sea, allá te ven así. O sea, y es parte de que nosotros mismos los mexicanos lo hacemos. ¿Por qué otro país no lo va a hacer? Pero ¿por qué generalizas? Hablas de todos. O sea, cuando a lo mejor hay personas que ni siquiera discriminan ni nada. O sea, es un error que haces el generalizar. Dime de alguien que no lo haga. Por ejemplo, Laura no discrimina. Bueno, Marlene, yo creo que hay que diferenciar la forma en la que ves y lo que eres. Es una parte muy importante. Y volviendo a la nota, creo que se salieron un poquito del tema, ya hablando de clases sociales. Sí tiene que ver, pero está un poco alejado. El racismo del que yo te hablaba era este tipo, como el de la nota. Yo como estoy a favor, hay que atentar en contra de estas personas. ¿Por qué? Porque simplemente hacen que la sociedad disminuya su fin, su objetivo. ¿Cómo? Pues atentando en contra de ella. ¿Tú qué piensas al respecto, Laura? Pues me parece que es demasiado conformista tu comentario y decir que tenemos que juzgar a estas personas. Bien lo decía desde un principio, ¿por qué no ayudar a estas personas para que, no sé, para que vayan por el buen camino? Y como tú dices, se priva de su libertad, pero bien, o sea, al final de cuentas es para un bien. Sí, pero al final de cuentas sigue siendo racismo, Laura. Por eso yo estoy a favor. ¿Cómo estás en contra del racismo si ahorita me acabas de decir que está bien eso? Que las priven de su libertad supuestamente para ayudarlas. Ok, está bien que las ayuden. De todos modos, en un principio es racismo. Es cierto que una persona puede ser discriminada en cierto ámbito, pero también puede ser privilegiada en otro, ¿no? ¿Qué opinan acerca de estas frases que los mexicanos las tenemos bien arraigadas? Y digo las tenemos porque las he escuchado de algunas compañeras ¿ok? Por ejemplo, la frase de hay que mejorar la raza. Perfecto, Moni, me parece que has generalizado y no todos utilizamos, bien lo dijiste tú, esas frases, o sea, son algunas personas y creo que tenemos que tener conocimiento, realimentarlo para no poder caer en lo mismo que siempre hemos estado pasando. O sea, ¿por qué no hacer el cambio por nosotros mismos y decir, siempre lo he dicho y este es mi lema, o sea, cada quien elige cómo vivir? ¿Por qué ser como los demás? ¿Por qué? O sea, si tú puedes hacer el cambio por ti, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué generalizar? Ok, si hablas de que tienes que vivir tu vida como tú quieres y no como los demás la viven. Pero lamentablemente te digo que vives en un racismo también imprudencial, porque no estás consciente de ello, pero lo vives en él. ¿Por qué? Porque tu gobierno es racista. ¿Por qué? Porque tienes que limitarte o adecuarte a las normatividades que tiene tu sociedad. ¿Por qué? Porque eres una ciudadana, porque formas parte de una sociedad, de un gobierno, de un territorio y de un estado. Quieras o no, también formas parte del racismo, imprudencial o no. De cierto modo, no completamente, no tiene que ser siempre con clases, con discriminación por etnias, por color, por lenguaje, etcétera, sino simplemente socialmente estás viviendo en el racismo. Bueno, sí, Mauri, hablas del gobierno, ¿no? Y dices que él también tiene mucho problema. Y sí estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pero, o sea, ¿tú qué prefieres? O sea, cuando tengas una familia, si es que la llegas a tener, que a tus hijos los discriminen y dejarlo pasar por alto y decir, ay, pues la culpa es del gobierno, cuando tú también puedes hacer algo por erradicar este racismo. O simplemente dirías, ay, qué bueno que discriminen a mi hijo. ¿A mí qué me da? Me da igual que hagan eso, porque estoy a favor del racismo. No, obviamente no, ya te hablé del racismo del que estoy a favor, no del de clases, no del... Es que yo creo que estás desvirtuando ya el tema. Una cosa es racismo y otra cosa, creo yo, es bullying. Y es totalmente diferente. El racismo del que te hablo yo es en contra de las personas que atentan contra la sociedad. En ningún momento hablé de clases sociales, en ningún momento te comenté que fuera tu hijo de nivel económico bajo o alto. Simplemente te dije, ¿a ti te gustaría que lo discriminen por cualquier cosa? Porque fuera morenito, gordito, como lo comentó Moni. ¿Te gustaría eso? O sea, en ningún momento te toqué clase social. Tocaste el tema de clase social con Mónica, es por eso que lo retomé. Pero bueno, ya centrándonos en el argumento que estás manifestando, actuaría por instinto, te soy honesto, y
sí, no sé qué haría, pero bueno, centrándonos en el caso de la nota, te comento, yo sigo a favor del racismo en contra de estas personas. Tú que estás en contra, dime qué harías. Te comenté hace rato que hay instituciones que ya se están juntando para erradicar esto. Es lo que yo haría, o sea, difundir esta información para que no se siguiera extendiendo. Exactamente, y también te comenté que ese tipo de instituciones de alguna forma son racistas porque limitan a estas personas de su libertad. No es ser racista, es simplemente educar a las personas que vienen, o sea, las nuevas generaciones, educarlas para que no sigan con esto, Mauri. O sea, no simplemente es decir, no, simplemente es dar una nueva educación. No, por eso es lo que decía Laura y lo que le comentaba también, que si tienes un argumento propio, tienes que limitarlo hasta cierto punto, hasta que la sociedad, hasta que tu gobierno te lo permita. ¿Por qué? Porque así es la sociedad, estás siendo parte de un territorio, de una ciudadanía, y tienes que adecuarte a su religión, a sus teorías, a sus pensamientos, hacia sus argumentos y hacia la forma de vida que están planteando para ti. A ver, ¿me podrías argumentar eso? Te pregunto, ¿estás diciendo que tengo que adecuarme a lo que el gobierno me diga? Pues sí, porque estás viviendo dentro del gobierno. Sí tienes tus derechos, tienes tu libertad, pero también tienes tus obligaciones. Pero tampoco tiene por qué decirte el gobierno cómo vivir, ¿me explico? O sea, no tiene por qué decir, mira, Mauri, tienes que hacer esto. Digo, cada quien, otra vez, retomando lo que te dije y reitero la frase, cada quien elige cómo vivir y cómo estar. Sí, eliges cómo vivir y cómo estar, pero de acuerdo a lo que el gobierno te permite. Hablando, claro, de libertad, de expresión, de forma, no sé, de educar. La tienes libre, pero siempre y cuando el gobierno te lo permita. Si tú, y supongamos, no tienes una ideología totalmente diferente, ¿qué va a hacer el gobierno? Pues que te va a limitar. Quieras o no, así es porque estás dentro de esta sociedad. Por supuesto, pero retomando lo de la nota, o sea, ¿por qué no, o sea, hacer esta institución o estas instituciones que hay, como dice Marlene, para poder ayudar a estas personas y que no tengan este problema que pues que lo vemos a diario, por decirlo así? Mira, y ahí ya estás tú discriminando a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque ya las quieres privar y llevarlas a estas instituciones. Y estas instituciones son racistas también, Laura. Yo estoy a favor. Bueno, dime otra solución que no sea racista para este tipo de personas con ese tipo de problemas. Hablaba Marlene de la adecuación de las personas, que cada persona tiene su lugar, como yo le dije, ok, a ver, en la sociedad, haz que tenga un lugar un narcotraficante, un asesino, un pedófilo como el de la nota. Pues no es discriminar, ¿no? Yo creo que bien tú lo dices, o sea, eso ya es como asunto del gobierno, o sea... O sea, se lo vas a dejar al gobierno. ¿Tú qué puedes hacer en esa situación? No, te estoy preguntando yo a ti, ¿tú qué puedes hacer? Por eso, yo regreso la pregunta, ¿tú qué puedes hacer en esa situación? Por eso, yo estoy a favor del racismo, que yo lo veo más como una ubicación de personas, que cada quien esté donde se merece, pero tú dime, tú que estás en contra, ¿qué propones? Y una respuesta no creo que sea, se lo dejo al gobierno, pues no. Tú me hablas de una libertad, tú me hablas de que vives tu vida como quieres. Propone entonces. Si no sigues los estándares que te rige el gobierno, dime qué harías entonces tú. Bueno, supongo que tú puedes educar a una persona, ¿no? Bueno, por ejemplo, a tus hermanos, si es que tienes menores, tú los puedes ir educando, no simplemente con el gobierno. O sea, puedes educarlos y decirle, oye, esto está mal. Bueno, a ver, vete a Michoacán y dile a un narcotraficante, oye, te voy a educar, esto no está bien, esto está mal. Bueno, pero yo no soy de Michoacán, dime de aquí de Toluca. Bueno, o sea, ¿por qué voy a ir yo allá a decirle a otra persona? Es un ejemplo. Bueno, a una persona, tú vas en tu coche, ¿no? Que te asalte, que te saque una pistola y te diga, dame tu dinero, ¿qué le vas a decir? Oye, no, déjame te educo, lo que estás haciendo está mal. Pues obviamente no, y para eso te digo, existe el racismo, existe la ubicación de personas, cada quien está donde tiene que estar. Por eso, se trata de una educación desde pequeños, Mauri. O sea, no vas a educar a una persona que ya es un narcotraficante, un violador o cosas así. Viene desde pequeños, desde que tú los educas. Ok, está bien, y está súper bien tu punto que eduques desde que son niños. Pero ya que estamos en estas instancias, es donde tenemos que utilizar la ubicación y el racismo. Identificar a las personas que no pertenecen a la sociedad o que simplemente no tienen cabida ahí y no sé, ser racistas con ellas y limitarlas a una prisión, a una, no sé, a un hospital psiquiátrico, qué sé yo. Ahí es donde se aplica el racismo, limitando a estas personas. Y como lo repito, cada persona está donde tiene que estar. Defiendo tu punto de vista, Mauri. ¿Qué opinas tú, Moni? ¿Qué opino? Pues igual, ¿no? Ustedes nos mencionaban que si el gobierno no lo puede hacer, ¿por qué no empezar de uno mismo? Ya hace un rato nos comentaban que se lo iban a dejar al gobierno. O sea, ¿cómo?
sí nosotros, o sea, disculpa Marlene, pero no por ti, la sociedad va a cambiar, ¿eh? Pero creo que es importante dar el paso uno mismo. O sea, ¿por qué esperar a que alguien más lo haga? ¿Y cuántas personas como ustedes creen que existan? Yo voy a hacer el cambio, voy a empezar por mí, sí, ¿y? Pues las que existan, Moni, o sea, por eso son estas instituciones para hacer estos movimientos y hacer conciencia en aquellas personas que piensan así como tú y son conformistas de decir, pues así somos los mexicanos y así vamos a ser por siempre. Ok, entonces no seamos conformistas, ¿y por qué no propones algo? ¿Cómo qué? Por ejemplo. Es lo que te estoy diciendo, movimientos sociales, inculcar a la gente, educarla para que estos puedan defenderse y tener pues una mejor educación y no ser discriminados por personas que pues que quizás están en la misma postura que ellos. ¿Y no crees que eso ya existe? O sea, eso ya existe, todo lo que me acabas de mencionar. Exacto. Ya existe y pasa exactamente igual. O sea, yo no veo ningún cambio. Porque no se quiere, porque no se fomenta, porque como tú bien lo dices, muchas personas están en esa postura de no, yo soy así. Entonces, creo que si tú vas a estar con el conformismo de decir muchas personas somos así, los mexicanos somos así, pues obviamente jamás vamos a cambiar. Entonces, pues no sé, fomentarlo. Bueno, me hablabas y creo que detecté un comentario racista de tu parte, ¿no? Que decías muchas personas, ya estás generalizando, ya estás segmentando, ya estás detectando esas personas y te estás portando de cierta forma racista al decirles conformistas. Yo te digo, no seas conformista tú. Lo que te dijo Mónica, las instituciones sociales ya existen, el gobierno ya existe y cambio no hay mucho, ¿eh? Ahora, tú que estás en contra, explícame tus puntos y dime, ¿qué harías? ¿Qué propones? Bueno, creo que tienes mal definido el término generalizar, porque generalizar es decir todos, no muchos. O sea, creo que Laura lo dijo bien porque dijo muchos, no dijo todos. Ok, pero dijo conformistas. Es un gremio, no es una persona. Por eso, ustedes se han portado conformistas a decir, bueno, pues ya si es México, ya para qué le muevo, ya para qué hago movimientos sociales. No, yo no, jamás dije eso. Bueno, lo dijo Mónica. No. Mónica dijo que ya existían esas instituciones, ya existe el gobierno y no hay un cambio. Yo aplaudo este tipo de racismo, vuelvo al de la nota, pero ustedes que están en contra, díganme, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Por el momento ahorita se pueden organizar a las personas para educarlas, Mauri. Ahorita no puedes decir, de un momento a otro va a cambiar. Bueno, ¿y cómo las educas a las personas que ya son adultas, que ya... Te lo vuelvo a repetir, ¿cómo educas a un narcotraficante? Me dices, ok, yo no soy de Michoacán, ¿yo a qué voy a ir allá? Aquí en Toluca, ¿cómo educas a una persona que te asalta, que te secuestra, que te roba? ¿Cómo la educas? Bueno, pero te no respondo, por eso... la discriminas o bueno, utilizas el término de racismo, que yo lo veo más como ubicación, la segmentas y la llevas a una institución, la llevas a prisión y listo. Bueno, pero no por eso voy a ir a corretearlo y degollarlo como tú dices. ¿Para qué generar más violencia? O sea, ¿qué ganas con eso? O sea, ya te asaltaron, punto. Ok, pero tú misma me dijiste que el gobierno es corrupto. Por eso entonces utilizamos este tipo de situaciones, ¿no? De estas personas que sí tuvieron el valor, sacrificaron su vida. ¿Por qué? Porque tienen cadena perpetua, pero ya acabaron con dos personas que no tienen cabida dentro de esta sociedad. Y bueno, rescatando los puntos principales de nuestra postura, yo creo que hay que ver al racismo como una parte de ubicación, de evolución y de prevención. ¿En qué has evolucionado con todo eso? Se ha evolucionado, ¿por qué? Porque tratamos de... No, ¿cómo se ha evolucionado? ¿Tú cómo has evolucionado? He evolucionado de tal forma que si veo a una persona racista, si la llevo a una instancia pública y veo que no tiene... Bueno, que no progresa, pues ¿qué puedo hacer entonces? No he llegado a la instancia de matar, porque no son mis ideologías, pero creo que en una situación de crisis, de violencia, donde una persona trate de asaltarme, pues sí me portaría de esa forma. Digo, no se me ha presentado el caso, pero sí tendría que hacerlo así. Creo que te estás contradiciendo a decir que tú no lo matarías, pero dijiste al inicio del debate que estás a favor de la nota de que sí, ¿y qué te acabo de decir ahorita? Ya era una situación, porque te dije, no se me ha presentado afortunadamente esa situación, pero ya estando ahí, yo creo que actuaría de la misma forma que actuaron los personajes de la nota. Bueno, ¿y tú? ¿Tú qué harías? Yo ya te dije, Mauri, fomentaría a las personas, educarlas desde pequeña, unirme a instituciones sí, para dije que ese punto esto. estaba bien, pero me pusiste un caso. Ahora yo te pongo uno. A ti te asaltan, ¿qué haces? Pues, ¿qué quieres que haga? No voy a ir a matarlo porque estoy en contra de eso. O sea, no voy a ir a
a matarlo, a hacerle qué cosas, para qué. O sea, ¿qué gano con eso? ¿Fomentar más el racismo y la violencia? Y si, bueno, ¿lo vas a denunciar o algo? No. Tampoco. No, tampoco. Bueno, ya hablamos ahí de conformismo de tu parte. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro debate y sí me gustaría pues para pues como una conclusión saber cuál es el punto final o cuál es con lo que se quedan cada uno de ustedes. Y bueno, comienzo contigo, Mauri. Gracias, Andy, gracias por el espacio. Como lo mencioné, yo creo que el racismo hay que verlo con otra perspectiva, hay que verlo como ubicación, como segmentación y como evolución, como una parte que nos sirve para crecer y para tener una mejor sociedad. Hay que eliminar ciertos estratos de nuestra sociedad que no nos sirven y que simplemente nos están no solo atascando, sino llevándonos a un retroceso. Hablo de eliminar la violencia, de eliminar la pedofilia, los narcotraficantes y los asesinos, cosa que simplemente no nos está llevando a ningún lugar. ¿Cómo? Si el gobierno no nos ayuda, pues yo, como les dije, aplaudo este tipo de situaciones como los de la noticia. Bueno, agradezco tu punto de vista, Mauri, y bueno, te doy a ti la palabra, Laura. Quisiera saber cuál es el resultado con el que te quedas de este debate. Sigo en la misma postura de estar en contra del racismo y fomentar a la sociedad con movimientos sociales para ya no fomentar más este término y este racismo que pues como sociedad nos ha hecho más pequeños aún. Entonces, mi postura sigue siendo en contra. Gracias, Andy. No, gracias a ti, Laura, y bueno, me gustaría saber ahora tu punto de vista, Mónica, y qué es con lo que te quedas de este debate del tema racismo. Gracias, Andy. Bueno, pues igual que en el debate, sigo en la misma postura. Sí, para el racismo nos ayuda de cierta forma para mejorar de cierta manera la sociedad. Entonces, pues yo me quedo con la misma postura. Además de que nos sirve para segmentar, ¿no? A la sociedad. Entonces, porque pues al final de cuentas las personas están donde se merecen estar. Y bueno, Gracias. Marlene Nava, termino contigo. Sí me gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, al igual que mi compañera Laura, también me quedo en la misma postura. Creo que esto viene desde pequeños para educar y fomentar esto, entonces es lo que tenemos que hacer. Bueno, a todos los que nos escucharon el día de hoy les damos las gracias. Espero que nos escuchen en nuestra emisión más de su programa Foro de Discusión. Y bueno, les agradezco mucho y que tengan buen día.